Desplegó el pequeño papel arrugado y leyó 5 palabras contundentes: finge estar enferma y vete, y en ese instante el ritmo ordenado de su sábado se quebró, aunque mantuvo el rostro sereno porque Richard podía aparecer por la puerta en cualquier momento, porque los socios pronto tocarían el timbre, porque la casa en las afueras de Chicago lucía impecable y segura, y porque su hija Sara, de 14 años, pálida y decidida, le suplicaba con la mirada. Ellen, profesora, madre, nueva esposa, había creído que los últimos 2 años eran una secuela cuidadosa al dolor, el divorcio atrás, una felicidad medida por delante. La corbata de Richard estaba perfecta, su sonrisa ensayada, su ambición reluciente, el brunch importaba, las impresiones importaban, cada plato y cada peonía estaban colocados con exactitud. Pero el susurro de Sara, urgente, frágil, le pidió ir al dormitorio, y cuando la puerta se cerró, la chica puso la nota en su mano como un salvavidas. «Confía en mí, mamá, por favor», murmuró, mirando al pasillo como si el aire pudiera escuchar. Ellen quiso regañarla, calmarla, llevar el día adelante, pero un temblor de miedo se desplegó. Nunca había visto a su hija tan segura, tan asustada. Richard apareció en la cocina un minuto después con esa cortesía imperturbable, preguntando de qué susurraban, y Ellen, firme en una mentira no preparada, dijo: tarea escolar, una pregunta rápida, nada urgente. Él revisó su reloj, le recordó la hora, y volvió a recibir a los invitados con su encanto. En el silencio del dormitorio, Sara repitió la súplica: finge estar enferma, vete ahora, cualquier excusa, una farmacia, una migraña, no es una broma. La mente de él embarajó posibilidades, drama, tormenta adolescente, señales mal leídas, hasta que se detuvo en los ojos de Sara. Allí vivía el terror, brillante y honesto. La decisión se sintió como salir de un escenario iluminado hacia unas salas oscuras. Tomó el bolso y las llaves y cruzó la sala llena de brillo, diciéndole a Richard que le dolía la cabeza de repente, que necesitaba medicina y que Sara la acompañaría. Su sonrisa titubeó, luego se recompuso, anunció su ausencia a los hombres trajeados con un encogimiento de hombros afectado, su mirada clavándose en ella con algo indescifrable. En el auto, Sara temblaba y pidió que manejara, a cualquier lugar. Ahora, el tráfico avanzó, el cielo seguía insultantemente azul, y la chica finalmente soltó la frase que apagó todas las luces: Richard está tratando de matarte. Él presionó el freno con más fuerza de la que quiso, una bocina sonó detrás, el semáforo volvió a verde, condujo con la garganta cerrada, preguntando qué, por qué, cómo. Sara le contó: una sed nocturna, una puerta mal cerrada, el brillo de la lámpara del despacho, su voz al teléfono, cuidadosa y fría, tiempos discutidos, el té mencionado, la promesa de que nadie sospecharía, una apariencia de infarto. Le habló de papeles de deudas en el escritorio, números hambrientos, de transferencias a una cuenta que Ellen no conocía, de una póliza contratada 6 meses atrás que ahora parecía un precio sobre su cabeza. El mundo se reacomodó, la casa perfecta se inclinó, los recuerdos recibieron nuevas leyendas. Él había insistido en esa póliza para protegerla, ¿no? Él había organizado su calendario, su app bancaria, su respiración, ¿no? Ellen se detuvo en el arcén, trató de inventar otra historia donde todo fuera un malentendido. Sara negó con la cabeza y añadió otro dato: después se encargaría también de ella. Un frío le ocupó el pecho. Policía, dijo Ellen, pero Sara respondió con la lógica amarga de la experiencia: un hombre respetado contra una esposa frenética y una adolescente, harían falta pruebas que hablaran cuando ellas no pudieran. Eligieron un plan despiadado porque el miedo ya estaba allí: regresar, actuar, dividir tareas, encontrar el veneno. Ellen sería visible, amable, sin beber nada. Sara registraría la oficina y enviaría una sola palabra: ahora, si el peligro se acercaba. Cruzaron el umbral entre conversaciones y copas. El brazo de Richard rodeó la cintura de Ellen como una esposa suave, su preocupación cálida, su oferta de té como una red. Ella rechazó con educación, mencionó la migraña, y lo dejó exhibirla de saludo en saludo mientras miraba el teléfono. 20 largos minutos después llegó el mensaje: ahora. Se excusó y subió. Las mejillas de Sara estaban blancas y su susurro era rápido: un frasco marrón, sin etiqueta, oculto en un cajón, fotografiado allí mismo, papeles también, cronogramas, letra ordenada,
preocupación fingida, una ambulancia planeada demasiado tarde. Los pasos de Richard se acercaron, decidieron parecer inocentes, él entró con una cordialidad amenazante y ofreció el té otra vez. Ella demoró, él salió, la llave giró, el pestillo cayó. El pánico golpeó, luego llegó la estrategia, la ventana, el edredón, la base del escritorio, nudos que ardían en los dedos, una caída breve sobre el césped si calculaban bien. Los pasos regresaron, Sarah salió primero, cayó, rodó, se incorporó, Ellen la siguió, manos ardiendo, el tobillo protestando, el grito de Richard rompiendo la habitación detrás de ella. Corrieron por el patio brillante y saltaron el muro hacia los árboles del borde del vecindario, voces detrás con la preocupación fingida de Richard. Avanzaron por un sendero estrecho, ramas raspando las mangas, confirmando que las fotos se veían claras, el frasco, la lista. En la puerta de servicio, la tarjeta dio luz verde, la calle exterior esperaba, común y anónima. Un taxi las llevó a un centro comercial donde el ruido escondía el miedo, el chocolate caliente disimuló el temblor, mensajes de Richard se amontonaron, todos sedosos, vuelvan, estoy preocupado, llamé a la policía. Él estaba pintando a Ellen como inestable. Ellen llamó a Francesca, la amiga de años convertida en abogada penalista, quien dijo esperen allí, hablen poco, voy para allá. Minutos después, 2 oficiales llegaron, educados, predispuestos por la versión de Richard. Sarah mostró las fotos, la duda de ellos cambió de forma, entonces entró Francesca como una puerta firme, nombró los delitos, exigió derechos, prometió una orden, abrió un camino. No volverían solas, no beberían té, no permitirían que el pánico borrara su valentía, transformarían un papel arrugado en un caso capaz de sostenerse bajo la luz. Ellen, en medio del ruido del café, sintió que el terror se doblaba sin romperse. En el auto hacia la comisaría, los dedos de Sarah se entrelazaron con los de su madre, Ellen miró calles comunes que ahora parecían testigos. Allí, puertas de vidrio se abrieron y una sala tranquila las recibió, el comandante midió palabras, Francesca ordenó la secuencia, llamada, té, póliza, deudas, transferencias, frasco, cronograma, como piezas de evidencia. Richard llegó con los mismos oficiales, rostro preocupado, voz suave, habló de ansiedad, de médico, de episodios, de medicación, de preocupación por una menor, y por un instante Ellen sintió que la duda regresaba, pero Sarah se puso de pie y dijo que lo había escuchado planear un infarto simulado y luego, encargarse de ella, y esas palabras inclinaron la sala. El comandante pidió registros, Francesca pidió pruebas, Richard prometió traer papeles el lunes, que hablarían en casa, que sería un buen esposo si se iban con él. Ellen casi cedió a la costumbre, pero recordó el frasco, la letra, la puerta cerrada, la ventana y la caída, y permaneció sentada. Un mensajero entró con un sobre marrón etiquetado preliminar, el aire cambió, el comandante leyó y dijo que la sangre hallada en la habitación de Sarah era reciente y del tipo del esposo, y que un vial parecido había sido encontrado en un cajón con calcetines, y que el frasco ámbar contenía algo que, en el primer análisis, parecía arsénico, y de pronto la máscara se despegó. Richard explotó, gritó que era una trampa, señaló a Ellen, intentó convertir el pánico en lógica, pero las líneas del tiempo ya lo incriminaban. ¿Cómo podría ella haber colocado algo si estuvo a la vista en un centro comercial público? Y los oficiales se acercaron mientras Francesca, educada como una puerta que se cierra, preguntó por qué había sangre suya y por qué había transferencias a una cuenta offshore. El comandante enumeró cargos, intento de homicidio, manipulación de pruebas, denuncia falsa, fraude, y cuando sacaron las esposas, el hombre que había practicado el encanto mostró su verdadero rostro. Fue reducido y el pasillo tragó el ruido. El silencio llegó como lluvia después de sirenas, agua y sillas aparecieron, comenzaron las declaraciones. Ellen describió 2 años, el romance moldeado a su soledad, la toma gradual de contraseñas y planes, el aislamiento disfrazado de cuidado. Sarah relató la nota, las fotos, la huida, la puerta, el centro comercial, la duda transformada en atención. Francesca trazó un camino hacia órdenes y toxicología. Esa noche la casa se llenó de etiquetas numeradas y guantes cuidadosos, firmas para registros se acumularon, la ciudad dormía mientras 2 vidas, unidas por el valor y un papel arrugado, se negaban a rendirse.
Francesca no permitió que volvieran y Ellen no discutió. Una habitación de invitados con sábanas limpias fue un país seguro. Durmieron a pedazos, pero durmieron, y el amanecer las encontró lo bastante enteras para seguir contando la verdad. Los días avanzaron como una secuencia de pruebas que coció la realidad. El laboratorio confirmó la naturaleza del líquido, un veneno antiguo disfrazado de remedio. La póliza firmada con confianza resultó ser una trampa. Las cuentas revelaron un patrón de dinero drenado, pequeñas transferencias convertidas en marea. El cronograma incautado mostró una actuación premeditada, con preocupación fingida y una llamada a la ambulancia programada demasiado tarde. Cada hallazgo inclinó la balanza contra la versión del esposo sobre una esposa ansiosa inventando historias. Reporteros merodearon, pero Francesca actuó como escudo, insistiendo en el proceso sobre el espectáculo. Aún así, hubo días en que él envió su nombre en la pantalla y sintió la mirada de extraños sobre su vida. Comenzó la terapia porque respirar requería práctica. Después de meses de aire controlado, madre e hija aprendieron cómo el miedo se aloja en el cuerpo y cómo la confianza vuelve como una enredadera lenta. La voz de Sara se volvió firme, no porque olvidara, sino porque recordar ya no hacía temblar el suelo. En el tribunal, el pasado de Richard se reunió en la sala como una sombra larga. Los documentos expusieron sus deudas, los testigos describieron con pinceladas discretas la forma de su control, y surgió un nombre de años atrás, una viuda, partida demasiado pronto, una causa catalogada como natural en su momento. Los investigadores, al tirar de los hilos, encontraron residuos en cabello preservado que coincidían con la química del frasco actual. El veredicto, cuando llegó, cayó con la quieta firmeza de una puerta que se cierra para no volver a abrirse. Décadas por intento de asesinato, años por fraude, más tiempo pendiente mientras otro caso tomaba forma, y el mazo no sonó a triunfo sino a la promesa de que ciertos pasillos ya no estarían disponibles para él. Después, la vida no se volvió fácil sino clara. Se mudaron a un lugar más pequeño que no recordaba su peor día. La luz encontró rincones y se quedó. Ellen dio clases y recordó lo que era sentirse orgullosa de una conferencia, no porque la distrajera del peligro, sino porque tenía valor por sí misma. Sara cocinaba los sábados con alegría deliberada, midiendo especias como quien reescribe rituales familiares. El dinero que había estado atrapado en ámbar legal se liberó y volvió en parte, suficiente para respirar y planear, no para borrar cicatrices, lo cual estaba bien porque guardaron esas marcas como mapas honestos. La pequeña caja de madera en la mesa de noche de Ellen conservaba la nota como una reliquia, no porque el papel fuera mágico, sino porque las decisiones lo son. Cuando Francesca visitaba, brindaban por los días ordinarios, que al final son el premio más raro. Hablaban de riesgo y recuperación, de cómo los depredadores usan la cortesía como disfraz, de cómo el instinto de una adolescente preservó un futuro, de cómo la ley es lenta pero no inmóvil. A veces, al anochecer, Ellen miraba por la ventana y observaba a la ciudad seguir adelante, y sentía la gratitud llegar sin pedir permiso, un calor estable que no le exigía olvidar. Y cuando el miedo tocaba el cristal, ella le pedía sentarse, hacerse pequeño, aprender su lugar en un hogar que no estaba construido para él. Meses después del juicio, cuando el eco de las puertas legales cerrándose se volvió recuerdo, Ellen descubrió que sanar no llegaba como un gran momento único, sino como una colección de horas ordinarias que reconstruían poco a poco su sentido de normalidad. Cada mañana se levantaba temprano y se sentaba junto a la ventana con una taza de té que ella misma preparaba, no por miedo a lo que pudiera contener, sino porque disfrutaba del ritual y del control que representaba. Sara se despertaba más tarde, entrando a la cocina con pantuflas y ojos somnolientos, todavía con la incertidumbre suave de quien ha visto demasiado pronto. La terapia se volvió un faro semanal para ambas. Las sesiones no eran dramáticas, no había revelaciones repentinas, solo hablaban de cosas pequeñas hasta que la terapeuta les recordaba que en lo pequeño vive la recuperación. A veces Sara hablaba de la escuela, de lo difícil que era confiar en los adultos, de cómo examinaba los rostros buscando señales ocultas. Otras veces confesaba que aún soñaba con estar encerrada en una habitación y que, en esos sueños, sus manos no podían abrir ventanas ni atar edredones para escapar. Ellen escuchaba, tomándole la mano cuando hacía falta, soltándola cuando necesitaba espacio. En casa, su rutina se volvió estable. Cocinaban comidas sencillas. Reían cuando una receta salía mal. Caminaban por el parque.
Celebraban pequeñas victorias, el primer día que Sara se sintió cómoda yendo sola a la escuela, la primera noche que Ellen durmió sin levantarse a revisar las cerraduras. Francesca seguía visitando, a veces por papeleo, a veces simplemente para conversar mientras comían pasta. Se volvió parte de la familia, alguien que llenaba los silencios con la certeza de que ya nadie podía volver a dañarlas. Cuando Ellen se perdía en la culpa o en los «¿qué hubiera pasado?», Francesca le recordaba que confiar no es debilidad, traicionar la confianza sí lo es. Todavía había sombras. Sara a veces se sobresaltaba con ruidos repentinos. Ellen se tensaba si el teléfono vibraba, aunque el número que alguna vez temió no volvería a aparecer. Pero la sanación comenzó a tejerse en sus vidas mediante nuevos hábitos, nuevas amistades y nuevas esperanzas. Los fines de semana visitaban librerías, Ellen le compraba diarios a Sara, animándola a escribir, no porque el trauma lo exigiera, sino porque quería que su voz llenara páginas en vez de silencio. Una tarde, durante una reunión bancaria para finalizar trámites de restitución, el asesor entregó documentos con los fondos devueltos. La cantidad era suficiente para asegurar su futuro sin preocupación. Ellen miró los papeles, sorprendida de que la libertad que sentía no se midiera en números sino en respiración. Después, Sara tiró de su manga y propuso celebrar visitando un campus universitario cercano. Caminaron por el césped imaginando el futuro. Sara habló de estudiar psicología para ayudar a otros que hubieran vivido con miedo. Ellen escuchó con orgullo tranquilo, maravillada por la fuerza de su hija. Días después llegó una carta informando que el caso de la primera esposa de Richard había sido reabierto. Ellen la leyó lentamente y la guardó en un cajón, no para olvidar, sino para seguir adelante. Una tarde, mientras Sara estudiaba, Ellen empezó a escribir su historia, no como diario ni como evidencia, sino como un mensaje para alguien que quizás estuviera ignorando sus instintos o aceptando un malestar como normal. Las palabras fluyeron, la nota, la decisión de creer a su hija, la salida de la casa. Escribió con frases breves y firmes, porque la claridad era su nuevo idioma. Al terminar, Sara apoyó la cabeza en su hombro y susurró, «Esas somos nosotras. La gente necesita saberlo». Ellen asintió. Publicaron la historia de manera anónima y los mensajes llegaron desde todo el mundo. «Gracias, ahora tengo valor, ahora entiendo». Ellen comprendió que a veces sanar se convierte en propósito. Sara cerró la laptop y dijo sonriendo, «Quiero ayudar a que la gente se sienta segura». Ellen respondió que ya lo hacía. El apartamento brillaba con la luz dorada del atardecer, el mundo por fin parecía un lugar donde el mañana podía llegar sin miedo. Por primera vez en mucho tiempo, Ellen entendió que la fuerza no es ruidosa, es tranquila, constante, es elegir la paz después del caos. Mientras Sara preparaba té elegido por ellas, Ellen la miró y comprendió que el valor crece en los lugares más simples, una nota, un susurro, una decisión. Llegó la primavera con suavidad, y con ella la sensación de que sus vidas ya no giraban en torno a reparar el pasado, sino a elegir el futuro paso a paso. Ellen lo notó en pequeños detalles, ya no miraba dos veces por el retrovisor, Sara ya no se sobresaltaba con pasos en el pasillo, el apartamento se sentía menos refugio y más hogar. Un sábado cálido fueron a un jardín comunitario junto al río donde Sara quería ser voluntaria, la coordinadora, una botánica jubilada, les dio guantes y las llevó a unos bancales que necesitaban preparación. La tierra se desmoronaba entre sus dedos mientras plantaban brotes en filas llenas de esperanza. Sara hacía preguntas sobre raíces y luz, su voz brillante y curiosa, y Ellen comprendió que a veces el valor se parece a una chica arrodillada en la tierra confiando en que una semilla crecerá. Después caminaron por la ribera, comieron helado, y Sara dijo de pronto, «No quiero que mi vida sea sobre él». Ellen entendió. Semanas después, Ellen envió su ensayo a una revista digital con su propio nombre, lo publicaron y llegaron mensajes de agradecimiento, no de miedo sino de fuerza compartida. Uno decía, «Gracias a ti me fui», y Ellen lo imprimió y lo guardó como recordatorio de que el dolor puede transformarse. Sara se unió a un club escolar para apoyar a otros estudiantes, no quería ser la chica que sobrevivió, sino la chica que escucha. Un día invitaron a Ellen a hablar con padres sobre señales tempranas de coerción, casi se negó,
pero Sara le dijo, si hablas, quizá cambies una vida. Ellen se paró frente a una clase humilde y habló con honestidad, intuición, límites, respeto. Al terminar, se sintió más ligera. Un domingo soleado invitaron a Francesca a brunch en su balcón, ella llegó con pasteles y anunció que enseñaría ética y defensa en la Facultad de Derecho, porque casos como el suyo no deberían existir. Sara bromeó diciendo que sería la profesora más intimidante del campus. Cuando el brunch casi terminaba, Francesca dejó su café y les dijo en voz baja que el caso reabierto sobre el pasado de Richard había llegado a una conclusión, se añadirían más cargos y otras familias por fin obtendrían respuestas que les faltaron durante años. La noticia no quebró a Ellen esta vez, simplemente asintió y exhaló, sintiendo que el pasado aflojaba su último agarre. Al acercarse el verano, Ellen y Sara se inscribieron en una clase de cerámica en el centro comunitario, sus cuencos quedaron desparejos y torcidos, pero los exhibieron con orgullo en la estantería, no porque fueran hermosos, sino porque el mero hecho de moldearlos lo había sido. La última noche de clase, la profesora bajó las luces y encendió pequeñas velas para que los alumnos vieran cómo las sombras delineaban sus piezas. Ellen observó a Sara reír mientras alzaba su cuenco vidriado a la luz, y algo en el pecho de Ellen se soltó para siempre. Caminaron a casa al atardecer templado, cargando sus cuencos envueltos en papel craft, y cuando llegaron al apartamento, Sara se detuvo antes de abrir, miró a Ellen y dijo, «Hicimos una vida». Ellen sonrió, no una sonrisa frágil ni forzada, sino una viva y completa, y respondió, «Sí. La hicimos». La puerta se abrió a su hogar ordenado y luminoso, y por primera vez ninguna se sintió como una superviviente entrando en un refugio, se sintieron personas entrando en su futuro. El otoño volvió con una calma inesperada, de esas estaciones en voz baja que dejan espacio al cambio sin exigirlo, y esta vez Ellen no se tensó ante su llegada, sino que la acogió, dejando que la luz recorriera el apartamento sin encogerse ante las sombras. Sara comenzó su segundo año de secundaria con una confianza serena, se unió al club de apoyo entre pares y trabajó en un proyecto que emparejaba alumnos mayores con recién llegados abrumados, y Ellen, caminándola hasta la parada del autobús, se dio cuenta de que ya no escaneaba cada coche que pasaba buscando una amenaza inexistente. En la universidad, Ellen fue invitada a dar una clase sobre ética y agencia, un tema que antes abordaba como teoría y que ahora llevaba como conocimiento vivido. Habló con calma sobre límites y confianza y sobre cómo, cuando se abusa de él, el poder se esconde bajo el encanto, y luego se formó una fila de estudiantes no solo para aclarar dudas, sino para buscar la certeza de que podían confiar en sí mismos para dejar lo que les mermaba la dignidad. Una alumna se quedó atrás, con el cuaderno apretado contra el pecho, y susurró que el artículo de Ellen, el que primero publicó y luego permitió que saliera en una revista, le ayudó a terminar una relación que no podía nombrar como dañina hasta que se vio reflejada en palabras ajenas. Ellen escuchó, presente y firme, comprendiendo que la historia que temió que la definiera en realidad estaba ampliando su vida. En casa, Sara florecía, invitó a compañeras a hornear galletas, y Ellen se quedó en su cuarto para darles espacio, sonriendo ante el estallido de harina y risas en la cocina. Con el tiempo, la risa de Sara cambió, ya no era afilada ni vigilante, sino redonda y despreocupada, la risa de quien recupera su infancia. A fines de octubre, la escuela organizó una feria de voluntariado, y en una mesa un cartel decía Embajadoras de Salud Mental Juvenil. Sara dudó un instante antes de firmar, y luego dobló el permiso en la mano de Ellen con rubor de orgullo tímido. Mientras tanto, Ellen compartía café con Daniel, el profesor nuevo de la oficina contigua, ojos amables, tono sereno, preguntas pensadas, pero se acercó a esos momentos despacio, sabiendo que la confianza no es una puerta que se abre de golpe sino una que cruje mientras aprende a moverse otra vez. Daniel nunca presionó ni llenó el silencio con explicaciones, simplemente estuvo, presencia suave, como una butaca cómoda en una sala tranquila. Una tarde fría la acompañó al estacionamiento tras una reunión, y al llegar al coche una ráfaga de viento esparció hojas naranjas. Ellen sintió un aleteo conocido, no miedo, sino vulnerabilidad, y dio un paso atrás, insegura de estar lista para algo nuevo. Daniel solo asintió, sin prisa, y dijo, «No le debes a nadie tu comodidad», y su respeto se instaló entre ambos como un abrigo tibio.
Los días se volvieron semanas, y Ellen notó que el pulso no se aceleraba cuando él tocaba a su puerta para invitarla a almorzar, sentía curiosidad, una tranquila que no la apuraba. Un sábado, limpiando un cajón, encontró la pequeña nota que Sara le había dado: finge estar enferma y vete, y en lugar de tensarse, sintió otra cosa: reverencia. Ya no era símbolo de terror, sino de la decisión que desvió el rumbo de sus vidas. La puso en un marco y la colocó en un estante, no como un altar del peor momento, sino como recordatorio del más valiente. Cuando Sara la vio, no se congeló, tocó el vidrio y dijo: le dimos sentido, y Ellen entendió que la recuperación ya no les ocurría, la estaban conduciendo. Hacia el final del semestre, Ellen y Daniel pasearon despacio por el campus tras un evento, hablando de todo y de nada: los libros que los formaron, las comidas que dejaron cuando la vida se volvió caótica, el alivio inesperado de la rutina. Copos cayeron en sus mangas, delicados y pasajeros, y sin pensarlo Ellen metió las manos en los bolsillos y dijo: estoy aprendiendo que confiar no significa ignorar los instintos. Daniel asintió, manos también guardadas, dándole espacio para decidir si habría cercanía y cuándo. Llegaron a un cruce con lucecitas blancas en el farol, y Ellen sintió un calor honesto en el pecho, no urgencia, no miedo, solo presencia. Al volver a casa, Sara la recibió con 2 tazas de cacao, los buenos malvaviscos derritiéndose, y preguntó si la noche había sido agradable. Ellen sonrió, sin ocultar nada, y dijo que sí. Sara se acurrucó a su lado en el sofá, la cabeza en su hombro, y el único sonido fue el zumbido de la calefacción y la certeza tranquila de que sus vidas ya no estaban moldeadas por lo que escaparon, sino por lo que estaban construyendo. Miraron la nieve posarse en la baranda, y por primera vez el futuro no se sintió como un lugar para sobrevivir, sino para vivir. El invierno se desvaneció y la primavera regresó con su insistencia callada de que todo, tierra, corazones, futuros, podía empezar de nuevo, y esta vez la estación fue un título de capítulo más que una meta de recuperación. Sara, ya entrado su 3er año, se sentó en la mesa rodeada de folletos universitarios, algunos cercanos, otros lejanos, su letra limpia mientras hacía listas de programas y plazos, y Ellen picaba verduras fingiendo no observar cómo el futuro de su hija tomaba forma. El apartamento olía a ajo y posibilidad. En la pared del pasillo, la nota enmarcada seguía colgada: finge estar enferma y vete, ya no un moretón en su historia, sino una brújula que apuntaba a cada decisión valiente posterior. Una tarde de abril, Sara anunció que quería visitar una universidad pequeña en la costa especializada en psicología y consejería, admiraba que sus estudiantes trabajaran en clínicas comunitarias y quería aprender no solo teoría, sino cómo sentarse junto a alguien perdido y mostrarle dónde retomaba el sendero. Ellen escuchó con la garganta apretada pero cálida, orgullo, temor, alegría, todo a la vez. Una semana después hicieron un viaje de fin de semana, ventanillas abajo, música alta, bocadillos por todo el auto. Al llegar, el campus estaba tranquilo, senderos de ladrillo y magnolias en flor como brazos abiertos. La guía, una alumna de último año llamada Anika, las llevó por bibliotecas antiguas y salas luminosas. Sara hizo preguntas sobre prácticas en salud mental, mientras Ellen preguntó por seguridad, vivienda y ayuda financiera, ambas evitando reconocer lo rápido que corría el tiempo. En el café estudiantil, Sara susurró: «¿Puedo verme aquí?», y Ellen asintió, sintiendo el tirón íntimo del crecimiento. De regreso, Sara se durmió contra la ventana y Ellen memorizó su perfil, la chica que una vez le entregó un papel arrugado y cambió sus vidas. Semanas más tarde, Daniel las invitó a un evento para un albergue juvenil. Sara voluntarió en el registro repartiendo pulseras con concentración y soltura que le llenaron a Ellen de orgullo. Al terminar, mientras guardaban sillas, Daniel le preguntó a Ellen si quería cenar alguna vez, solo ellos dos, y aunque su corazón titubeó, se escuchó decir que sí, no por obligación ni miedo, sino porque de verdad quería. Ese viernes se encontraron en un restaurante pequeño escondido entre una librería y una floristería. El lugar tenía sillas desparejadas y lámparas suaves que brillaban como luz de velas. Daniel escuchó más de lo que habló, haciendo preguntas que demostraban que le importaban no los titulares de su pasado, sino sus alegrías del presente, su investigación, sus caminatas de sábado con Sara, su cerámica que aún se secaba desigual en la base.
Ellen se sorprendió riendo por pequeñas cosas, sorprendida de lo fácil que se sentía. Cuando él acercó la mano, no para tomar la suya, sino para dejar los dedos cerca, Ellen notó que su cuerpo permanecía tranquilo, sin tensión, sin esperar peligro. Fue un pequeño milagro disfrazado de momento ordinario. Esa noche, Ellen volvió a casa y encontró a Sara leyendo en el sofá, con un tazón de palomitas a su lado, sin levantar la vista del libro. Sara preguntó, ¿la pasaste bien? Ellen se dejó caer junto a ella y respondió con honestidad, sí. Me sentí segura. Sara cerró el libro y sonrió, apoyando la cabeza en el hombro de su madre. El mes siguiente pasó rápido, exámenes finales, borradores de ensayos universitarios, horas de voluntariado en el club de salud mental. Ellen siguió viendo a Daniel, despacio, sin prisa, a veces caminaban junto al río con café de un puesto callejero, a veces se sentaban en una banca del parque a leer en silencio compartido. Él nunca pidió más de lo que ella ofrecía. En lugar de empujar, igualó su ritmo, dejando que la confianza creciera como una semilla colocada en la tierra, sin urgencia, sin presión, solo cuidada. Un sábado cálido, mientras reorganizaba un armario, Ellen encontró una caja de documentos antiguos, papeles del tribunal, reportes hospitalarios, los últimos restos de la vida que dejaron atrás. Se sentó en el suelo, tocó los bordes de esas hojas y comprendió que ya no tenían poder sobre ella, ya no las necesitaba para mantenerse alerta. Llevó la caja al balcón y, hoja por hoja, alimentó los papeles al contenedor seguro para destrucción confidencial. Las cenizas subieron como mariposas oscuras, deshaciéndose en el crepúsculo. Sara se acercó, sostuvo la tapa y preguntó, ¿está segura? Ellen asintió. Ya no vamos a definirnos por lo que escapamos. Luego, juntas se lavaron las manos en el fregadero, el agua tibia y constante, y al secarse con la misma toalla, Sara susurró, «Mamá, soy feliz». Las palabras sonaron como música. Ellen tomó el rostro de su hija entre las manos y respondió, «Yo también». Y no pensé que volvería a decir eso. A la mañana siguiente, el sol llenó el apartamento como una bendición, las solicitudes universitarias esperaban en la mesa, el futuro abierto. Ellen sirvió 2 tazas de té real, simple y seguro, y se sentó con Sara. Juntas comenzaron a elegir lo que vendría, no para huir de algo, sino porque por fin estaban listas para avanzar hacia algo. El verano llegó con una suavidad que ni Ellen ni Sara habían conocido, una estación que no exigía supervivencia ni vigilancia, sino mañanas tranquilas y decisiones sin prisa. En junio, Sara recibió su carta oficial de admisión de la Universidad Costera, la de los senderos de ladrillo y magnolias, y el sobre tembló un poco en sus manos mientras lo abría con Ellen a su lado conteniendo el aliento, ambas fingiendo calma mientras sus corazones golpeaban como truenos. Al leer la palabra felicitaciones, los ojos de Sara se llenaron de lágrimas que no eran de miedo sino de asombro ante un futuro elegido por ella, abrazó a Ellen con tanta fuerza que algo dentro de su madre finalmente se acomodó, como una puerta pesada que se cierra suavemente después de años de quedar entreabierta. En las semanas siguientes, el apartamento se convirtió en centro de preparación, cajas, listas, luces decorativas, cuadernos, una taza con un girasol, cada objeto una pequeña declaración de que la vida avanzaba, que la esperanza era real. Daniel ayudó a armar una estantería para Sara, mientras ajustaba tornillos bromeó diciendo que por ley los estudiantes debían tener más libros que estantes, comentario que hizo reír a Ellen y Sara hasta dolerles el estómago. Ellen sintió que la paz nacida en los últimos meses se volvía sólida. Una noche templada, después de que Sara se durmió, Ellen salió al balcón con Daniel, él no tomó su mano ni presionó por intimidad, solo estuvo allí. Ellen confesó que aún había momentos en que las sombras parecían cercanas, cuando el pasado susurraba que la felicidad era trampa, pero dijo también que estaba aprendiendo, lenta y cuidadosamente, que puede haber seguridad sin miedo, y confianza sin obligación. Daniel escuchó como quien ora, con reverencia y sin interrumpir. Cuando habló, dijo, «Tienes derecho a una vida que no requiera coraje constante». Ellen exhaló, liberando algo que había llevado demasiado tiempo, comprendiendo que él no quería arreglarla, solo acompañarla mientras sanaba.
Mientras tanto, Sara trabajaba en un centro comunitario ayudando a adolescentes con ansiedad o presión escolar. A veces, Ellen llegaba temprano y la veía sin ser vista, arrodillada junto a una chica nerviosa, guiándola en ejercicios de respiración aprendidos en terapia, y en esos momentos Ellen veía no solo lo que habían sobrevivido, sino lo que Sara estaba construyendo, un futuro hecho de empatía, no de heridas. Una noche de julio, Sara encontró a Ellen rodeada de formularios de becas, con líneas de preocupación en la frente. Sin decir nada, puso las manos sobre las de su madre y dijo: «Somos un equipo, ¿recuerdas? Lo resolveremos como siempre». Ellen sonrió ante esa confianza nacida de algo que pudo romperlas pero las fortaleció. El día antes de la mudanza a la universidad, el apartamento estaba silencioso, cajas selladas junto a la puerta, la nota enmarcada lista para colgarse en el dormitorio como amuleto de valentía. Esa última noche, Sara se acurrucó contra Ellen como cuando era niña y susurró: «¿Vas a estar bien cuando me vaya?». Ellen besó su cabeza y respondió: «Sí. Porque no te pierdo, te veo volar». La mañana siguiente amaneció nítida, con energía de comienzo. Cargaron el coche y condujeron con música cuando las palabras eran demasiado grandes. Al instalar el dormitorio, la estantería, la taza de girasol, la nota enmarcada, Ellen vio a su hija en su nuevo espacio, firme, libre. La despedida no fue dramática, fue fuerte. Sara abrazó a Ellen y susurró: «Me diste una segunda oportunidad. La aprovecharé». Ellen respondió: «Ya lo hiciste». De regreso a casa, Ellen pensó que sentiría un vacío, pero sintió plenitud, orgullo, paz, certeza de que ya no se trataba de sobrevivir, sino de vivir. Al llegar, puso una nueva hoja en el refrigerador y escribió 5 palabras: «Elegimos la alegría desde aquí». Y supo que era verdad. El otoño envolvió el campus en tonos de oro y óxido, y Sara se adaptó a la vida universitaria con mezcla de emoción y nervios, pero cada día se enraizó más, asistía a clases luminosas, tomaba apuntes con colores y formó un grupo de amistades basado en conversaciones nocturnas con té. Se unió al club de apoyo estudiantil y luego coordinó a los voluntarios, guiando a otros con esa calma feroz que Ellen siempre admiró. Mientras tanto, Ellen iba una vez al mes a almorzar con ella, y cada visita la relajaba más, viendo que su hija no solo sobrevivía, florecía. Ellen también prosperó. La universidad le pidió dirigir un curso sobre escritura narrativa y resiliencia personal. Dudó al principio, temiendo reabrir heridas, pero descubrió lo contrario. Cada vez que hablaba sobre intuición, límites y manipulación emocional, su voz se hacía más firme. Estudiantes se quedaban después de clase para decirle que su perspectiva les ayudaba a entender situaciones propias. Ellen comprendió que la transformación no siempre requiere gestos grandes, solo alguien valiente hablando. Daniel se volvió presencia constante, no un salvador, sino un eco cálido de respeto. Los jueves tomaban café en la librería, su mesa habitual. Él nunca apresuró nada, y cuando, una tarde de octubre, Ellen tomó su mano, Daniel solo la sostuvo como si fuera lo más natural del mundo. En acción de gracias, Sara volvió a casa, el apartamento olía a canela, y Ellen observó a Sara reír con Daniel en la cocina. No sintió miedo, solo gratitud arraigándose. Más tarde, en el balcón, Ellen susurró: «Antes pensaba que el amor era algo que había que demostrar. Ahora sé que es algo que se elige». Daniel acomodó un mechón detrás de su oreja y dijo: «Entonces elige a tu ritmo. Yo estaré aquí». Y Ellen comprendió que su corazón ya no era un lugar blindado, sino uno que podía abrir sin temor a romperse. Llegaron las vacaciones de invierno y con ellas otro hito. Sara, invitada por el Centro de Apoyo entre Pares, dirigió un taller sobre resiliencia para estudiantes que ingresaban. Ellen se sentó al fondo de la sala, anónima entre profesorado y padres, y vio a su hija explicar que la fortaleza no se mide por lo fuerte que alguien pelea, sino por lo silenciosamente que se elige a sí misma. Cuando los aplausos llenaron la sala, Ellen se secó los ojos, comprendiendo que Sara ya no era la chica que le pasó una nota arrugada rogándole que huyera, era una joven que enseñaba a otros a reconocer el peligro y mantenerse erguidos. Más tarde, en el estacionamiento, Sara abrazó a Ellen y susurró: «Lo logramos, mamá», y Ellen la abrazó de vuelta, queriendo congelar ese momento. Llegó el año nuevo y, el primer día de enero,
Ellen enmarcó su propia nota de 5 palabras, elegimos la alegría desde aquí, y la colocó junto a la original de Sara en el pasillo, un par simbólico, el mensaje que le salvó la vida y el que las guió hacia adelante. Por esas fechas, Ellen decidió enviar una propuesta de libro basada en la historia que había escrito, no un reportaje dramático ni un relato de peligro, sino un testimonio de valor, maternidad y recuperación de la propia vida. Cuando la editorial la aceptó con entusiasmo, Ellen lloró, esta vez no de miedo ni de dolor, sino de orgullo. El día del lanzamiento, Sara asistió a la firma y presentó a su madre como la persona más valiente que conozco, y Ellen comprendió al fin que la historia no trataba de Richard y lo que intentó robar, sino de todo lo que no pudo quitar. Porque, al final, el trauma no las definió, las definieron la sanación, el coraje y el amor. Y cuando se acercó la primavera del segundo semestre de Sara, Ellen supo con certeza que su historia no había terminado, apenas comenzaba. La primavera volvió, no con el peso de la recuperación ni la esperanza tímida de los comienzos, sino con un hondo sentido de llegada, como si la vida misma exhalara tras contener el aliento demasiado tiempo. Ellen estaba en su pequeña cocina soleada un sábado por la mañana, cortando fresas mientras los pájaros charlaban en la barandilla, la ventana abierta lo justo para dejar entrar el olor a lluvia fresca. El apartamento estaba más silencioso, sin folletos universitarios desparramados ni cajas a medio empacar, y, sin embargo, se sentía más lleno, como si cada elección, cada paso hacia adelante, se hubiera asentado en las paredes como recuerdos que templaban el aire. Sara estaba en casa el fin de semana, estirada en la alfombra con la laptop abierta y té a su lado, escribiendo un ensayo para psicología sobre atención informada por el trauma. A veces miraba por la ventana, el rostro sereno, pensativo, firme. Ellen la miró y ya no vio a la chica que tembló con una nota arrugada, sino a una joven que convirtió la supervivencia en propósito, cuya compasión tenía raíces más hondas que el miedo. Por la tarde visitaron el jardín comunitario donde primero habían sido voluntarias tras el juicio, un lugar donde los brotes reflejaron su sanación, pequeños, inciertos, pero insistentes, caminaron entre hileras de lavanda en flor y tomates calentados por el sol, hombro con hombro, conversando de lo tonto a lo serio con la facilidad de quienes ya no cargan lo no dicho. Una brisa movió las hojas, y Ellen sintió el tirón familiar de la memoria, no el aguijón del trauma, sino un eco lejano que confirmaba lo lejos que habían llegado. Sara se inclinó, ató una guía caída y dijo en voz baja, «Sabes, antes creía que la valentía era correr». Ellen sonrió, limpiándose las palmas, «A veces lo es». Sara negó suavemente, «Pero a veces la valentía es quedarse el tiempo suficiente para construir algo mejor». Esa noche condujeron a la costa, solo ellas dos, como antes, ventanillas abajo y aire salado. Sara señaló los edificios de la universidad a lo lejos, riéndose de cómo se perdió 2 veces la primera semana, mientras Ellen escuchaba, encantada por el sonido de una vida que ya no necesitaba protección. Llegaron a un mirador donde los acantilados se encuentran con el mar y se quedaron de pie, dejando que el viento les tirara del cabello. Ellen sacó un pequeño sobre, la nota enmarcada, cuidadosamente envuelta, y lo sostuvo entre ambas. «La conservé todo este tiempo», dijo. Sara asintió, «Lo sé». Ellen tomó un aliento que pareció subir desde todos los años de miedo y autocontrol. «Ya no la necesito», susurró. Los ojos de Sara brillaron sin desbordarse. Juntas sacaron la nota, pliegues visibles, letra feroz, y, sin ceremonia ni drama, la deslizaron en una grieta de la baranda de madera, dejando que el viento se la llevara poco a poco. El océano cargó los fragmentos, disolviendo tinta en olas, pasado en horizonte. Cuando el último pedazo se soltó, Sara exhaló, larga y continua, adiós, no a la nota ni siquiera al pasado, sino a la versión de ellas que solo sabía sobrevivir. Se quedaron en silencio hasta que el cielo cambió de oro a lavanda. De regreso, los faros dibujando arcos suaves en la oscuridad, Sara se durmió con la cabeza contra la ventana como en el viaje en que imaginó la universidad. Ellen miró su reflejo en el cristal y vio no miedo ni dolor, sino paz. Al volver al apartamento, Daniel las esperaba en la cocina, mangas arremangadas, removiendo pasta con una mano y saludando con la otra, y Ellen sintió un calor extenderse en el pecho, no emoción nerviosa, sino la certeza arraigada de que el amor puede existir sin miedo. Comieron juntas, madre,
hija y el hombre que nunca intentó rescatarlas, solo ser testigo, y, después, Sara abrazó fuerte a Ellen y susurró, «Estoy orgullosa de nosotras». Ellen cerró los ojos, sostuvo el rostro de su hija y respondió, «Nos salvamos mutuamente». Más tarde, con los platos lavados y Sara dormida, Ellen salió sola al balcón, mirando las luces de la ciudad. La nota de reemplazo colgaba en el pasillo, «Elegimos la alegría desde aquí», pero esa noche Ellen añadió las palabras en voz baja, como un voto. «Elegimos la alegría», dijo a la noche, al mundo, a sí misma. Y por primera vez en su vida, el futuro no fue algo de lo que tuviera que huir ni defenderse. Era algo hacia lo que caminaba, con las manos abiertas, sin miedo y por fin libre.